Hola, bienvenido a nuestro curso de Doctrina Bíblica Cristiana. Hoy tenemos un tema muy interesante, así que espero que te guste y vamos a ver de qué se trata. Pues hoy vamos a hablar sobre el tema la preexistencia de Jesús. Cuando decimos la preexistencia de Jesús, estamos hablando de que Jesús existió antes de su nacimiento, antes de su manifestación como hombre en la tierra. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de eso, pero también vamos a ver qué creen otros acerca de lo que nosotros creemos acerca de esto. Bueno, cuando hablamos de la preexistencia de Jesús, es necesario que nosotros tratemos varios temas al respecto, como es el caso de su naturaleza divina, su participación en la creación, su misión salvadora, su encarnación y su continuidad y coherencia bíblica. Cada uno de estos puntos lo vamos a tratar de manera particular, así que hoy nos corresponde hablar sobre su naturaleza divina. Vamos a ver de qué se trata. Cuando hablamos de la naturaleza divina, estamos diciendo de que Jesús no es simplemente un hombre. Por esto quiero hacer la pregunta, ¿por qué es importante entender la naturaleza divina de Jesús? Bueno, es importante porque existen muchas religiones que no creen en la naturaleza divina de Jesús. Una de ellas, por ejemplo, tenemos el judaísmo. Hay dos divisiones en el judaísmo. Una que cree en Jesús como el Mesías y una división, una corriente que no cree en Jesús como el Mesías. A la corriente que cree en Jesús como Mesías se les llaman judíos mesiánicos. Estos sí creen en Jesús, pero hay una corriente muy poderosa que no cree en Jesús como el Mesías. Así que ese judaísmo no considera a Jesús como el Mesías ni como una figura divina. Oiga bien, para los judíos Jesús fue un rabino o un maestro que tuvo virtudes, que tuvo, incluso lo consideran que fue un rabino, un maestro poderoso, pero no con ninguna divinidad, no se relaciona con nada divino. No lo consideran como hijo de Dios, como lo creemos nosotros, o que tenga alguna, o que realmente tenga una encarnación divina. Así que estos judíos no creen en esto. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que nos dice la Biblia, y es que estos judíos tampoco consideran el Nuevo Testamento. Ellos solamente se fundamentan en el Antiguo Testamento. Rechazan muchas o prácticamente todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, lo que tiene que ver con Jesús. Por eso es importante que nosotros lo entendamos. Aunque no de plano lo rechazan, sino que hay algunos que lo ven como un profeta o simplemente como un hombre que tuvo ciertas virtudes. Vamos a ver también que en el Islam Jesús es considerado un profeta importante, pero no se atribuye una naturaleza divina. Los musulmanes creen en la unidad de Dios y rechazan la idea de la Trinidad, por lo que no aceptan la divinidad de Jesús. Por eso considero muy importante que ustedes aprendan este tema y que cada uno de los versículos que vamos a presentar aquí en este curso, ustedes lo identifiquen en su Biblia, lo escriban, lo resalten con un color, todo lo que tenga que ver con la divinidad de Jesús. Porque existen muchos que no creen en esto, pero vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Otro grupo que no cree en Jesús como divino es el unitarismo. El unitarismo es una corriente dentro del cristianismo que niega la doctrina de la Trinidad y la divinidad de Jesús. Consideran a Jesús como un ser humano moralmente ejemplar, pero no lo ven como Dios encarnado. Simplemente consideran que Jesús pues es un hombre que tuvo sus virtudes, igualmente como dije con el judaísmo, en este caso moralmente ejemplar.
Así lo cree el unitarismo. Por eso, por ejemplo, nosotros, aunque todos se llamen cristianos, aunque haya muchos que se llamen cristianos, porque el unitarismo corresponde a la corriente cristiana, debemos tener cuidado en el tema de la doctrina y saber qué creen la persona de quien estamos escuchando un mensaje, la persona de quien estamos compartiendo una enseñanza. Debemos ver a profundidad cuál es su doctrina, qué es lo que creen y ver si realmente se ajusta a lo que nosotros creemos y si se ajusta a lo que dice la Escritura realmente. Por eso es que es tan importante que nosotros comprendamos nuestra doctrina bíblica, que la entendamos, que dominemos lo que realmente creemos y lo que nos hace a nosotros decir yo soy cristiano. Eso es importante que nosotros lo tengamos bastante claro para ver por qué y en qué y cómo nos diferenciamos de otros. Está el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová, que son muy conocidos por parte nuestra, que están cerca de nosotros y que cualquier persona cercana puede pertenecer a este grupo. Pero es importante saber la doctrina de este grupo religioso, son la secta de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Oiga bien, hasta ahí vamos bien porque creemos eso. Pero lo consideran una criatura creada y no como parte de la Trinidad. No aceptan su divinidad y lo ven como un ser inferior a Dios. Es decir, los testigos de Jehová consideran que Jesús no es un ser divino, sino que es un ser que ha sido creado. Es un hombre, es una persona, una criatura creada, pero aunque digan, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, sí, pero no creen que Jesús sea Dios, como lo creemos nosotros y como lo vamos a ver más adelante. Otro grupo también son los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los mormones, ellos creen en Jesucristo y lo consideran un ser divino, pero no aceptan la enseñanza tradicional de la Trinidad. Sostienen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres seres distintos y separados. Eso ya lo veremos más adelante a profundidad y es importante que entendamos. Existen muchos grupos religiosos que creen distinto, que no consideran a Jesús como un ser divino. Entonces, por eso es tan importante esta clase, que usted la domine, conozca los versículos bíblicos y la comprenda. Fíjense, vamos a ver lo que es la naturaleza divina de Jesús. Nosotros creemos que antes de su nacimiento, Jesús ya existía como Dios y que estaba en comunión con el Padre. Eso lo creemos nosotros. Esto implica que Jesús no fue simplemente un profeta o un ser humano extraordinario, sino que es el Hijo eterno de Dios. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos Mateo 16:16 que también dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También vemos que Jesús es Dios encarnado, que esto es lo que niegan rotundamente muchas corrientes religiosas, muchas sectas, muchas religiones distintas a las nuestras, niegan que Jesús sea Dios. Sin embargo, nosotros, conforme a lo que nos dice la Escritura, sí creemos que Jesús es Dios encarnado, que es el mismo Dios que se hizo hombre para estar entre nosotros y de esa manera rescatarnos del pecado, salvarnos, liberarnos del pecado, porque estábamos muertos en el pecado de Adán. Pero Cristo, como el segundo Adán, nos redimió del pecado. Así que Cristo viene a ser el mismo Dios entre nosotros, pero en forma de hombre. ¿Cómo así? ¿Por qué decimos que es así? Bueno, Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio, ¿ve?
no como la corriente, algunas corrientes de las que mencionamos que entienden que Jesús es un ser creado. Aquí nos dice que en el principio era el verbo, es decir, no hay un punto de comienzo, sino que ese principio es eterno hacia el pasado y es eterno hacia el futuro, lo que indica que no hay límite, no tiene un comienzo, aunque nos dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué dicen los testigos de Jehová, por ejemplo, con este versículo? ¿Cómo lo interpretan? Bueno, los testigos de Jehová dicen en la traducción del Nuevo Mundo, que esa es su Biblia, esa Biblia dice, en principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, con mayúscula. Entonces, no es la misma traducción, no tienen el mismo sentido en la parte final. Si usted se fija que la Reina Valera 1960 dice, en el principio era el verbo. La de Testigo de Jehová dice, en principio era la palabra. En principio la palabra era. Está correcto, no importa, lo vamos a ver ahora en el idioma original. Entonces, la segunda parte dice, y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Ese artículo, hace toda una diferencia en el significado de este texto. Me quiero detener un poquito a detallar la interpretación de este texto, pero lo vamos a hacer de manera más profunda y para ello me voy a ir al texto original hebreo. ¿Cómo lo dice el texto original hebreo? Dice, enargé injologos, enargé injologos, caíjologos en prostondeón, caídeos en jologos. Eso es lo que se dice en el idioma original griego. Así que enargé injologos está diciendo en el principio o en principio estaba siendo la palabra. Así como se traduce de manera literal el texto griego. Energein hologos. En principio estaba siendo la palabra. Si vemos la traducción de la Reina Valera y la traducción de los Testigos de Jehová, esa primera frase está correcta. La Reina Valera dice, en el principio era el verbo. Es lo mismo. Cuando menciona verbo y menciona la palabra, es lo mismo. Y los Testigos de Jehová, esa primera frase dice, en principio la palabra era. O sea, que guarda mucha relación esa traducción. La segunda frase dice, Kaijo logos en prostondeón. Kaijo logos en prostondeón. Y está diciendo, y la palabra estaba siendo hacia él Dios, que traducido a nuestro lenguaje viene siendo, como dice la Reina Valera, y el verbo era con Dios. Y los testigos de Jehová dicen, y la palabra estaba con Dios. Tiene igual sentido. Hasta aquí vamos bien. La última frase es la que hace la diferencia en estas traducciones. Vemos que el texto griego dice, Kaideos injologos. La traducción sería, y el verbo era Dios, porque está diciendo, y Dios estaba haciendo la palabra, de manera literal, y Dios estaba haciendo la palabra. Si la primera frase se traduce, en principio estaba haciendo la palabra, y la tercera, y Dios estaba haciendo la palabra, ¿por qué los testigos de Jehová le agregan en su traducción el artículo donde no aparece en el texto griego? Entonces, de aquí vemos que la corriente de los testigos de Jehová, por negar la divinidad de Jesús, agregan este artículo y le ponen un Dios y en mayúscula, negando totalmente la divinidad de Jesús. Si traducen
En principio la palabra era. Y en la última frase, porque no se le agrega, por ejemplo, en principio la palabra era una palabra, por ejemplo, no se agrega en la primera traducción un artículo un o una. ¿Por qué agregarlo al final en esa traducción? Cambiando totalmente el sentido del texto, porque decir y la palabra era un Dios ya saca totalmente la divinidad de Jesús, pero ese un no aparece en la traducción, en el texto original griego. En argein hologos, kai hologos en prostondeon, kai deos en hologos. No está allí un Dios, sino y el verbo y la palabra era Dios. Así que vemos que Juan 1.1 es fundamental para nosotros entender la divinidad de Jesús. Continuamos y nos dice también acerca de Jesús, de que Jesús es Dios encarnado, está comprobado también en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Pudiera haber interpretado más este pasaje haciendo la comparación también con el texto original, pero nos extenderíamos demasiado. Pero estos pasajes afirman que Jesús es Dios. El Evangelio de Juan destaca que Jesús es la palabra que estaba con Dios desde el principio y que era Dios. Además, Jesús mismo afirmó su unidad con el Padre, dejando claro su divinidad. Así que vemos que aunque hay diferencia con otras religiones, pues nosotros nos apegamos a lo que nos dice la Escritura. Jesús posee atributos divinos y eso lo vemos en Colosenses 1:15. Esto muestra también su naturaleza divina. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando vemos a Jesús, estamos viendo a Dios, porque Él es el mismo Dios hecho hombre. Así que eso nosotros lo creemos y vemos también en Hebreo capítulo 1, versículo 3, donde nos dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de lo que Dios es. Estos versículos nos enseñan que Jesús posee los atributos divinos. Él es la imagen visible de Dios y refleja la gloria y la naturaleza de Dios mismo. Su carácter y acciones revelan su divinidad. Otro versículo nos muestra que Jesús es objeto de adoración. En toda la Biblia nosotros sabemos que solo podemos adorar a un solo Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero entonces, si Jesús es objeto de adoración, ¿cómo es que Él no es divino? Si es que solamente debemos adorar a Dios. Vemos que Hebreos 1:6 nos dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Se le está pidiendo a los ángeles que adoren a Jesús. Entonces, si solo Dios es objeto de adoración, ¿cómo es que Jesús no es divino? Así que esto también muestra su naturaleza divina. Apocalipsis 5, 13, 14. Allí nos dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, es decir, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así que allí se está manifestando una adoración poderosa hacia Cristo. La Biblia registra cómo los ángeles y toda la creación adoran a Jesús. La adoración es un acto reservado exclusivamente para Dios, lo que indica que Jesús es digno de adoración
debido a su divinidad. Eso es muy interesante y yo quiero que ustedes, como dije al principio, tomen su Biblia y resalten cada uno de estos versículos como un código de lectura. Un código de lectura en la Biblia es que por tema usted usa un color específico y dice, por ejemplo, Jesús es Dios, Jesús es divino, tiene una naturaleza divina. Todos los versículos que se relacionan con ese tema van a ir coloreados de azul, de rojo, de verde, de amarillo, de mamey, del color que usted quiera. Por otro tema, por ejemplo, puede ser sobre el Espíritu Santo. Usted dice, todos los versículos que hablan sobre el Espíritu Santo o se relacionan con el Espíritu Santo, lo voy a colorear de mamey o de amarillo. Y lo colorea, selecciona todos los versículos, busca todos los versículos que guarden relación y los colorea. Son códigos para usted leer. Cuando usted abre la Biblia y ve un color, inmediatamente su mente le va a llevar a relacionarlo con el tema. Por eso es importante tener la Biblia en físico a mano y colores para colorear o resaltar de acuerdo a diferentes temas. Eso es muy importante. Vamos a ver que todo esto que hemos tratado ahora es de suma importancia. Miren, estudien la Biblia. Vean que existen muchas religiones que creen muy diferente a nosotros y por esa razón es que nosotros debemos saber en qué creemos. ¿Por qué creemos? ¿Por qué nosotros somos evangélicos, cristianos y no somos de otra religión? Es importante que nosotros dominemos nuestra doctrina y sepamos en qué creemos. Por eso este curso te va a ayudar a fortalecer tu fe y a entender más las Sagradas Escrituras. Así que ya usted sabe que lo espero en el siguiente curso porque nos falta desarrollar varios puntos al respecto de la preexistencia de Jesús. Dios te bendiga, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima clase.